Bienvenidos a Crónicas del Sur TV en vivo y en directo, aquí en un especial de Siempre Contigo de este día jueves 10 de julio. Estamos con estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad Austral con su sede aquí en Puerto Montt, en el sector de Peyúgue. Está con nosotros Juan Claudio García Filún. Bienvenido, Juan Claudio. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Jocelyn Paredes Leviñanco. Muchas gracias, Jocelyn. Catalina Cram Buenante. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. ¿Cómo ha estado este año universitario, este primer semestre? ¿Ustedes todavía están en clase? ¿Todavía salen de vacaciones o ya salieron? Salimos ayer. Ayer salieron de vacaciones. vacaciones. Ya, muy bien. Estresante el semestre. Sí. ¿Cómo estuvo ese semestre? Bastante No, intenso. 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 ¿Ustedes ya están en su último año? Sí. Sí. Último año. O sea, este semestre, cuando vuelvan a clase, terminan su carrera. ¿Eso? Ahora toca práctica profesional. Se van a la práctica Sí. profesional también. Sí. Futuras y futuros administradores públicos. Exacto. ¿Por qué eligieron administración pública? ¿Por qué elegiste Cata tú? Ay, a mí me gusta mucho, siento que el servicio público y entregar soluciones al sector público es muy importante. Ya. Entonces eso fue lo que me motivó más que nada a ser una persona que pueda facilitar el proceso y ayudar a las personas. Ser parte, ¿no es cierto?, del Estado, Del Estado, al bien común. ¿Tú de dónde vienes? Soy de Osorno. Osornina. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y Jocelyn? ¿Por qué elegiste administración pública? Porque ya estás a punto ya de Claro. irte a la práctica después de hacer el examen de grado, ¿cierto? Sí, La tesis y examen de grado. Sí, nosotros hacemos plan de mejora. Es Ya. un plan de mejora que en el servicio público donde vamos a trabajar, donde hacemos la práctica, encontramos algunas falencias y pues hacemos un plan de mejora y eso lo presentamos. Ya. Sí. Ya. Y bueno, elegí la carrera, en realidad estuvo un poco influenciada por mi madre. La verdad es que debo decir que al principio no me gustó la carrera, la encontraba un poco engorrosa y después la verdad me fui enamorando de la carrera. Es una carrera muy bonita, tiene mucho que entregar y también saca todo el potencial de servicio que tiene uno para poder ayudar a la comunidad, hacer un aporte y también ir entregando herramientas para que la vida social sea un poco más, como un poco más llevadera. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de Quinchao, de De Chiloé. Quinchao. Sí. Mira, tengo una osornina, una chilota y vamos a ir con Juan Claudio. A ver cómo está, ya a punto ya también de despedirte, pasarte por otras cosas, dirigente y todo eso. ¿Por qué elegiste administración pública? No, al igual que las chiquillas, creo que el sector público hoy día tiene un rol sumamente importante dentro de la entrega de los servicios y bienestar a la ciudadanía. O sea, a mí lo primero que me interesó es poder ser parte de eso, poder ser parte del bienestar social, del bien común, aportar desde nuestros conocimientos y desde los conocimientos que la carrera entrega, que son sumamente técnicos. Entonces, creo que la carrera uno lo deja bien posicionado para poder referirse a temas públicos desde el área técnica. Y es algo que sirve mucho para poder, como dije, aportar a la vida en sociedad. ¿Y tú eres de Osorno. Osornino? Sí. Estamos mal, ¿ah? Puerto Martino, Osornino. Muy bien. Hemos invitado a estos jóvenes, futuros profesionales de la administración pública que estudian en la Universidad Austral de Chile porque ellos elaboraron un trabajo muy importante, especialmente para el primer SLEP de la región de los lagos, que fue el SLEP de la provincia de Yanquihue, y evaluaron el proceso de funcionamiento del SLEP desde el punto de vista administrativo. ¿Quién va a comenzar a contarnos de qué se trata este trabajo que nos vienen a contar a la comunidad para que podamos decir, porque recordemos que antes, ¿cierto?, la educación era del Ministerio de Educación, los años 81, 82, se hace un traspaso ¿cierto?, del Ministerio de Educación a los municipios y sale la ley, ¿cierto?, que se vuelve, se sacan, ¿cierto?, de los municipios ahora y se crean los SLEP. Claro. Y ustedes hoy día han tomado una decisión, ya terminaron un trabajo, ¿cierto?, con el SLEP de la provincia de Yanquihue que lo conforman. Puerto Vara, Frutilla. Yanquihue, Fresia y Los Muermos. 5 comunas de la provincia de Yanquihue. Exacto. Cuéntenos por qué tomaron esa decisión, cómo lo hicieron y qué resultados lograron. A ver, a rasgos generales, yo creo que hay muchas razones para poder investigar este tema. En primer lugar, este es uno de los primeros LEP que se implementó en Chile. Claramente el primero en la región de los lagos. Y tiene una estructura que es muy interesante, muy interesante. De hecho, lo estuvimos mucho viendo en el trabajo desde el área de la descentralización, que esta nueva figura de servicio local de educación es una figura que no es centralizadora ni descentralizadora, porque finalmente se hace un traspaso desde el Ministerio de Educación, como tú bien dijiste, hacia los municipios, en un proceso de centralización administrativa,
Y ahora este nuevo Servicio Local de Educación es un ente que es del área intermedia. No depende directamente del Ministerio de Educación, sino que depende de una dirección de Dirección local. La dirección, exactamente, la dirección local. Entonces es un órgano muy interesante de observar. Y el área administrativa específicamente, porque finalmente el proceso de desmunicipalización, la entrega de los establecimientos hacia estos servicios locales de educación implicó un tremendo desafío en poder traspasar el personal, traspasar los establecimientos y traspasar finalmente esta nueva cultura organizacional desde los establecimientos educacionales. Entonces, muchas razones para estudiarlo. Sí, principalmente hay que comentar que nosotros elegimos más que nada el SLB Yanquihue porque, claro, nos llamaba mucho la atención que era el primero en la región, pero además nos llamó la atención porque en algún momento en un ramo de políticas públicas nos comentaron sobre este problema que tenía el SLB Yanquihue y de alguna manera cuando tuvimos seminario de investigación dijimos, claro, es un tema muy importante, es un tema que depende de la educación y se va a implementar de manera paulatina. Claro. Y lamentablemente nosotros cuando iniciamos la búsqueda de documentos no encontramos antecedentes del funcionamiento, sino más bien de la implementación. Ya. Entonces, claro, nos llamó la atención perfecto, aquí tenemos antecedentes de la implementación, pero ¿cómo está funcionando hoy en día? ¿Cómo Eso es lo que nos estamos? importa. Y eso es abordado desde el punto de vista administrativo. Claro, Administrativo, claro. Somos una de las investigaciones pioneras acá dentro de la región con nuestro trabajo, porque como decía Catalina, no habían antecedentes, entonces igual se nos dificultó un poco el poder recabar estos antecedentes, llevarlo a cabo y poder plasmarlos en este trabajo, igual como uno acota tanto en un trabajo limitante. Muy bien, vamos a los resultados, vamos viendo, vamos a la pincelada. Ustedes lo tienen un PowerPoint, parece, ¿cierto? Sí. 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 Bueno, principalmente para poder entenderlo, nosotros hicimos varias entrevistas tanto al subdirector de gestión de personas del Servicio Local de Educación como también a profesores y directivos dentro de los liceos y establecimientos educacionales. Y los resultados los dividimos en 5 categorías principales, que son las principales categorías que nosotros identificamos dentro de la entrevista. Entonces, primero, sobre gestión administrativa y profesionalización, sobre asignación y gestión de recursos. También abordamos desigualdades territoriales y equidad, sobre la comunicación y la participación, y finalmente el impacto en resultados educativos. Son estas 5 categorías principales. Ahí vamos a ir desglosando de a poco. Vamos de a una, a ver. Sí. Primero que todo, la gestión administrativa y profesional. Por comentarles también, nosotros hicimos focus group en Frutillar y Yanquihue. Frutillar por el tema de que ahí está la casa matriz, digamos, del Servicio Local de Educación, y Yanquihue sería como nuestra otra comuna. Lamentablemente nosotros al principio queríamos trabajar con Puerto Varas igual, pero con el tema de que sucedió en Puerto Con Varas, el tornado. sí, claro, de alguna manera nosotros igual tocamos puertas de los colegios antes que pasara eso, pero lamentablemente después las escuelas se dedicaron exclusivamente a ver el tema educacional y el tema de cómo les había afectado. Entonces no tuvimos posibilidad de hacer un focus group allá, pero elegimos estas dos comunas igual. Focus group En Frutillar y en Yanquihue. En Yanquihue, muy bien. Ahí con profesores de distintas áreas. Primero que todo, claro, ellos los profesores valoraban que la estructura organizacional ahora era más profesional, principalmente porque ellos ahora valoraban a los profesores principalmente de que, claro, desde el municipio no tenían un proceso más estandarizado de contratación. Y ahora el Yanquihue se encarga de hacer un proceso estructurado con psicólogos, ver qué profesores es más apto para cada escuela, entonces eso lo valoraban mucho. Además valoraban de es una ventaja del Yanquihue. También valoraban de que habían saldado las deudas previsionales que lamentablemente otra ventaja tenían los municipios, que lamentablemente acarrearon por años los municipios, y el SLB Yanquihue tomó esa responsabilidad y de alguna manera lo fue solucionando, claro, paulatinamente, pero ahora hasta el momento nos comentaban que ya no tenían deudas previsionales, que era lo más importante de los profesores a veces hoy en día. Además, acompañamiento pedagógico. Nos comentaban Frutillar principalmente que tenían un acompañamiento pedagógico ahora en comparación con los municipios. Que era más que nada, por ejemplo, ahora tener un encargado de DLEP que les ayude a mejorar el área pedagógica. Como la unidad pedagógica, pero si en los departamentos de educación existen las unidades pedagógicas. Sí, existen, pero no existía un acompañamiento tan... No hay un acompañamiento tan seguido. Tan seguido como lo está haciendo el DLEP. Ya, muy bien. Además, asignación de recursos. Aquí como tema deficiente en el Yanquihue, todavía siguen habiendo problemas de infraestructura en los municipios, o sea, en los colegios. Principalmente porque todavía se demora, es muy engorroso, por ejemplo, cambiar una ventana, que es algo que uno necesita rápido, por ejemplo, que se rompe, y lamentablemente ahora, por ejemplo, que pasa un tema estructurado que es compras públicas, tema de licitación, y todo eso lo hace mucho más engorroso, lamentablemente, porque el servicio
el Servicio Local de Educación trabaja con mecanismos de licitaciones. Claro. Entonces, claro, a veces, por ejemplo, el municipio tenía como solucionarlo de una manera un poco más rápida, pero puede ser que ahora el Servicio Local de Educación ya no lo hace tan rápido. Ahí puede haber una debilidad. Hay una debilidad, exacto. Claro. Y además nos comentaban, por ejemplo, que el tema de transporte para hacer actividades, los colegios les costaba mucho, por ejemplo, que el SLEP le trajera transporte para ir, por ejemplo, a una actividad a un parque, para Claro. llevar a los niños. Lamentablemente a veces se hacía esa licitación, pero no salía la fecha que ellos necesitaban el transporte. Entonces ahí había un problema grave que era, claro, ya terminó mi actividad, no conseguimos el transporte, pero al final sí se licitó, sí se hizo todo el proceso, y lamentablemente no llegó a tiempo, que eso es lo grave. Sigamos. Bueno, también en parte de nuestros resultados y análisis, una categoría muy importante para nosotros fue la desigualdad territorial y la percepción de equidad que los profesores tenían, ya que existen diferencias muy notorias en las percepciones sobre el funcionamiento del SLEP según las comunas. Como ya les mencionábamos anteriormente, nosotros hicimos el focus group en Yanquihue y en Frutillar, y la percepción que tenían en Frutillar era una percepción un poco más positiva de lo que tenían en Yanquihue. Con el tema de la comunicación que tenían entre ellos, era muy vaga, era muy ambigua, entonces me refiero a Yanquihue, no tenían una conversación tan fluida con el personal del SLEP como lo tenían en Frutillar, que incluso nos mencionaban en uno de los focus group que tenían un grupo de WhatsApp. Entonces era mucho más cercano, mucho más ameno, cualquier cosa que ellos necesitaban lo podían solucionar rápido. En cambio con Yanquihue eso no pasaba. Entonces ahí ellos también tenían esa falencia grande de poder comunicar al momento de que ellos necesitaran algo y no tener respuesta. Ellos nos decían que no se sentían escuchados, no sentían que sus demandas estaban siendo llevadas a cabo. Igual ahí se sentían como un poco distantes y con problemas de coordinación entre el SLEP y Yanquihue. Y así con varios lugares que están mucho más alejados. Por ejemplo, también podríamos mencionar a Los Muermos, que si bien hicimos un focus group, si esto pasa en Yanquihue, nosotros asumimos que también puede estar pasando en Los Muermos, en Fresia. Entonces son lugares que realmente necesitan ser escuchados y también tener una conversación un poco más amena. Porque la ventaja de Frutillar, Yanquihue y Puerto Vara están muy cercanas, claro, ahí a la sede central, pero las dos comunas que se alejan geográficamente es Fresia y Los Muermos. Y a pesar de que Yanquihue está cerca de la casa central, ellos aún así sentían que no había comunicación. Entonces, mira. ¿qué nos esperamos de Fresia y Los Muermos? Claro. Sí, así que las entrevistas que nosotros hicimos reflejaban que la asignación de recursos y la atención de necesidades iban variando según el territorio. Claro. Muy bien. Sigamos. Además, también en un punto de los resultados y análisis, nosotros lo que le mencionaba anteriormente, que era la comunicación y la participación, ya que los docentes sienten que esta comunicación es insuficiente o poco efectiva. Entonces ellos también no pueden llevar a cabo demandas, por ejemplo, lo que mencionaba Catalina, el tema del vidrio, cómo ellos llegan a poder comunicarse con el personal del SLEP para que les solucionen el tema de los vidrios. No puede haber una comunicación rápida. Hay una falencia bastante importante porque son emergencias. Claro, yo debieron tener un recurso de caja chica, como se le llamaba antes, para poder ayudar para poder generar esto. Estamos conversando con Juan Claudio García, con Jocelyn Paredes y Catalina Clam, de la carrera de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Sigamos, por favor. A ver, Juan Claudio. Sí, no, a ver, en resultados y análisis, como seguíamos, la última categoría fue el impacto de los resultados educativos. Y fue algo muy importante porque había mucha expectativa de parte de los profesores y de la comunidad educativa sobre la implementación de los LEP. Ellos pensaban de que luego de la implementación, los resultados educativos, el aprendizaje de los niños iban a mejorar. Porque claro, finalmente era un organismo que era innovador en el sentido de poder llevar la educación pública de los chicos de la región. Y respecto a eso, nosotros detectamos en nuestro estudio que había mucha frustración y mucha decepción de parte de los profesores porque no veían mejores en el resultado educativo. De hecho, si no me equivoco, en nuestro mismo estudio citamos un estudio CEP del Centro de Estudios Públicos en el que ellos veían los resultados del CIMSE del año 2022 y no habían resultados significativos. Entonces, el impacto educativo claramente se ha visto quizá en temas administrativos con docentes y funcionarios, pero no se ha evidenciado mejor en los aprendizajes.
ni en la entrega de los aprendizajes, sino que por el contrario se ha evidenciado dificultades, como decían las chicas, para poder entregar la educación de forma efectiva, los materiales educativos, los recursos que los colegios necesitan para poder llevar a cabo la educación pública. Entonces, ha habido muchas excepciones en ese aspecto. Muy bien, estamos en el punto de ya desigualdad, ¿o no? No, estamos en los principales hallazgos ahora. Los principales hallazgos, Sí. muy bien. Bueno, vámonos allá porque este sí que es bueno, ahí se viene bueno. Bueno, nosotros trabajamos con 3 objetivos principales y uno de ellos fue describir el proceso de funcionamiento administrativo del SLEP Yanquihue. Como lo dice nuestro título, fue el más importante y dentro de nosotros, dentro del trabajo se posiciona la ley que es la ley pilar en el proceso de los SLEP, que es la ley 21040, que es la única legisladora y regulatoria de los SLEP a nivel nacional y fija su estructura, funciones y también regula el funcionamiento operativo de los SLEP. También dentro de esta estructura administrativa se faculta la subdirección de gestión de personas como principal repartición administrativa y se encarga también de la entrada y la salida de funcionarios y de sus datos durante su trabajo dentro del SLEP. Y también hay un tema muy importante que son los manuales poco eficaces. Existen 2 manuales que son el manual práctico para la implementación y el manual para la elaboración y la entrega de información, lo cual no considera la gestión de personal o las transferencias de bienes muebles dentro del SLEP. Y el servicio de análisis y evaluación de la implementación de los SLEP, el cual está realizado por la Subsecretaría de Educación en su informe final, ellos lo que concluyen es que ambos manuales no son suficientes para poder implementar de una manera eficaz el nuevo sistema de educación pública. Siempre también recomendando mayor apoyo técnico y mecanismos de coordinación mucho más robustos. Entonces ahí también vimos ciertas falencias dentro de... Uno de los hallazgos. Claro, dentro de uno de los... Vamos a los hallazgos. ¿Sigamos con los hallazgos? Sí. Ya, muy bien, ya Gata. Como segundo objetivo era contrastar la percepción de los docentes con los cargos directivos profesionales sobre el funcionamiento administrativo. Aquí, como nos comentaba mi compañera, existe una desigualdad entre comunas, lo que igual es preocupante, muy preocupante, ya que los buenos, por ejemplo, no sabemos cómo está la comunicación y claro, el tener la dificultad de poder trasladarse. Igual nos comentaba igual el Servicio Local de Educación que no tiene como todos los recursos como autos para ir allá y conversar. Además nos cuentan que los profesores que el gestor territorial lamentablemente no lo ven mucho. Se supone que ahora el gestor territorial es la persona que se encarga de ver en territorio cuáles son los problemas y las dificultades. Entonces ahí está fallando ahí un tema central. Cada comuna hay un gestor territorial. Sí, hay un gestor territorial. ¿Tiene vehículo para recorrer el territorio? Nos comentaban que ahí no tenían de recursos, por ejemplo, para ir a los muertos. Les costaba ir mucho. También nos comentaban, ahí hay otro problema que es la complejidad respecto al Fondo de Integración Escolar. Ahí en un colegio particular nos comentaban que, por ejemplo, se había ido en postnatal una psicopedagoga y lamentablemente ya no le iban a reemplazar. Ya sabían que ya no le iba a reemplazar el Servicio Local de Educación porque ya estaban terminando su postnatal y todavía no habían buscado un reemplazo psicopedagogo. Entonces lamentablemente el Fondo de Integración Escolar, que por ejemplo el PIE necesita más recursos. Por ejemplo, hoy en día lamentablemente está sin recursos esa área y lamentablemente hay que fortalecerla porque hay muchas dificultades educacionales. Cuéntame, ¿qué es lo que es un PIE? Porque es importante que tú tengas que hacer pedagogía a nuestra auditora. Es el programa de integración escolar. Ahí abarca todas las dificultades del aprendizaje de los estudiantes. Ahí la verdad tiene muy pocos recursos y eso es lo que lamentablemente no evidenciamos. Además, una evidencia es la transferencia de recursos. La transferencia de recursos a las escuelas está muy escasa, como le comentaba. Lamentablemente tienen temas, por ejemplo, nos comentaban que había liceos técnicos que lamentablemente ellos necesitan materiales en particular para ver, por ejemplo, el tema de liceos industriales. Por ejemplo, liceos administrativos puede que no necesiten tantos materiales, pero industriales se necesitan muchos. Y lamentablemente para hacer actividades, para hacer laboratorios, lamentablemente no tienen los materiales, o si no, netamente los profesores le dicen, ¿saben, estudiantes, pueden traernos estos materiales para que hagamos la actividad? Entonces ahí, por ejemplo, en sectores que tienen pocos recursos, igual es difícil. Debería tener los materiales de escuela para poder entregar la... Porque se supone que cambiamos el sistema y debería estar mucho mejor. Más equipados. Entonces ahí hay otra deficiencia en los técnicos profesionales. Bueno, acotar algo que también sobre el tema del Fondo de Integración Escolar,
que es muy importante, antes el Fondo de Integración Escolar también se financiaba por aportes directos de los municipios. Así es. Esa era la principal fortaleza de estos fondos de integración, que se podían financiar por los aportes que los municipios hacen de forma directa. Hoy eso no existe. Solamente dependen de los recursos del ISLEP, que son escasos, como Catalina. Claro, y como comentaba, antes tenían los fondos desde el municipio. Depende, había municipios que tenían menos recursos, algunos más. Ahí había una desigualdad, pero había. Pero hay un tema que hay que discutir a lo mejor y que hay que evaluar, porque bueno, yo tuve la experiencia de 16 años de haber sido alcalde y sé lo que están hablando. Pero una de las grandes ventajas de la municipalización era que los municipios son autónomos. Claro, Y exacto. pueden hacer modificaciones presupuestarias, abordar el tema de la movilización, Sí. ¿me entiendes? Sin número, hay un montón de fortaleza, pero también habían debilidades. Pero el tema es que el ESLEP es del Estado y el Estado es lento Sí. Exacto. y burocrático. Y burocrático. Así es nuestro Estado. Yo estoy estudiando administración pública y saben muy bien cómo es nuestro Estado, porque lo han estudiado, ¿cierto? Exacto. Sigamos, por favor. ¿Qué otro punto vieron como Bueno, hallazgo? Los principales hallazgos que obtuvimos después con el tercer objetivo, el tercer y último, que esto era explorar el impacto percibido de los actores clave en la toma de decisiones administrativas del ESLEP Yanquihue. Nosotros, por medio del objetivo, quisimos saber qué opinaban ellos como actores clave, los docentes, los profesores, los directivos, acerca de cómo era la autonomía que ellos tenían dentro de sus propios colegios, cómo se llevaban las comunicaciones y la toma de decisiones con el ESLEP. Y lo principal hallazgo es que exactamente hay harta autonomía educativa, y eso es una de las fortalezas que ellos identificaron, al menos en colegios como Villa. Que colegios que tenían una calificación de independiente, de mayor independencia, conservaban esa independencia. El SLEP era bastante cauto para poder sobrellevar las decisiones con los colegios. Si los colegios podían tomar la decisión respecto a ciertas materias pedagógicas, la tomaban. El SLEP no se inmiscuía de forma excesiva en las tomas de decisiones interiores de los establecimientos. Esa es una de las fortalezas que hoy día se destacan. Pero también, asimismo, el SLEP como figura cauta muchas veces no se hace presente. Entonces los colegios que, claro, tienen una cultura organizacional de independencia son capaces de sobrellevarlo. Pero ¿qué pasa con los colegios que no tienen ese mismo nivel de cultura para poder sobrellevar sus propias decisiones? Ven un SLEP que es lento, que no está presente, que muchas veces no se puede recurrir a él. Y que, como decía Jocelyn, no existen canales de comunicación efectivos para poder llevar estas comunicaciones, estas demandas y estas necesidades. Muy bien, pues no sé si tienen algo más que agregar, chiquillos, en su trabajo. ¿Tienen algún punto más que le está quedando en el tintero o estamos llegando al Como final? resultado, creo que estamos perfectos. Sí, estamos estando muy bien. ¿Qué han sacado ustedes como estudiantes y como personas, obviamente, la experiencia? ¿Cuál es la enseñanza que sacaron de todo este proceso? Bueno, primero que nada agradecemos también a los colegios que de alguna manera nos abrieron las puertas, porque claro, es un tema complicado hablar del servicio local de educación, porque claro, hay diferentes perspectivas. Entonces, claro, primero que nada agradecer a los colegios que nos ayudaron, y segundo, claro, falta comunicación. Yo creo que eso es vital, falta mucha comunicación, porque yo creo que varias cosas se podrían arreglar con comunicación, con voluntad, con presencia, que eso es lo importante. Y no sé si tienen que agregar algo. Yo sé. Más que nada agregarle lo mismo que Catalina, el gran problema acá es el tema de la comunicación, ya que como lo hemos dicho en entrevistas anteriores, en el trabajo, presentaciones, teniendo una buena comunicación uno puede llegar a buenos puertos. Arreglando el tema de la comunicación uno puede lograr grandes cosas, y yo creo que ese es el desafío, uno de los desafíos más grandes que tiene el SLEP en este momento acá en Yanquihue, el poder llegar a esos pueblos más pequeños, a esos SLEP chiquititos donde pueden trabajar. Donde está presente mucho la educación rural, la claro, docente. y que son niños a los que uno tiene que impulsar para que ellos también tengan un cariño por la educación y puedan seguir adelante estudiando en la educación superior, en un técnico profesional, en lo que a ellos les guste. Sí, yo creo que lo abordaría un tema más político. Yo creo que hace falta ser más serio. Las autoridades políticas de ese momento, cuando se implementó la ley 20.040, que creaba los servicios locales de educación, la anunciaron como la gran política que iba a cambiar la educación pública de Chile y que iba a solucionar todos los problemas que hoy día se enfrentaban. Y hemos visto que eso no es así. Y vemos que hay una población y una ciudadanía dentro de las comunidades educativas frustradas porque les vendieron, por decirlo de esa forma, una política que venía a solucionar todas estas problemáticas, pero que no ha dado el ancho. Entonces creo que las autoridades políticas tienen que ser más serias.
tienen que ser serias con lo que legislan, tienen que ser serias con lo que prometen, y tienen que mostrar mayor empatía con las comunidades a las que finalmente le ofrecen estas alternativas. Porque... Pero recordemos, claro, que fue también el colegio de profesores que marchaba y solicitaba, ¿no es cierto?, la desmunicipalización. Claro. Entonces hay una responsabilidad de varios sectores. Sí, claro. Pero hoy día quienes legislan son finalmente los actores políticos. Porque yo le voy a compartir la experiencia. La educación, por ejemplo, pero antes de tratar una experiencia le quiero plantear. ¿Vieron el tema de la CEP? ¿La subvención CEP? Sí, la ¿La verdad... vieron? Porque no quiero que hablemos de Puerto Montt, pero porque Puerto Montt es un caso especial. Pero existen todavía los colegios los colegios que pertenecen al LEP Yanquihue, se le transfieren los recursos a los colegios de la CEP. ¿Los recursos CEP lo vieron o no? ¿O no alcanzaron a ver ese tema? Mire, no alcanzamos a ver de que fue solo como más administrativo el tema, pero claro, ahí no abarcamos tanto. ¿Y abordaron, por ejemplo, en algún momento la jornada escolar completa? Porque también es una decepción la jornada escolar completa, porque cuando se crea la jornada escolar completa, no era para meter más a los niños, ¿cierto?, a seguir con castellano, con matemáticas, cuestiones, era sino para taller. ¿Por qué? ¿Y por qué se abre una subvención especial porque muchas mamás trabajan? Exacto. Muchos niños no tienen dónde ir después porque quedan solos en las casas, y se dijo, ¿sabes qué? La decisión que hay que tomar es que los niños permanezcan en el establecimiento 1 o 2 horas más, me recuerdo, pero con actividades distintas, ¿me entiendes?, complementarias, claro. Y ahí, desde el deporte, desde el arte, y eso no se está cumpliendo en todas partes. Claro. Pescan a los chicos, lo llevan a una sala de nuevo, ¿cierto?, le dan una colación y lo meten en la sala. No se le promueve las habilidades. Claro. Pero podemos abordarlo también en el sentido que, imagínense que hoy día los colegios, como decía Catalina, que son técnicos profesionales, que no son capaces de tener los materiales para poder llevar a cabo la educación efectiva dentro de estos técnicos profesionales, mucho menos tener los recursos para poder llevar a cabo talleres que escapan de la... Pero es que ahí está el tema, pues. Entonces... Es que está la subvención para eso. En el caso de Puerto Montt, por ejemplo, no todos los recursos se traspasaban a los colegios, se centralizó la administración, y a lo mejor el LEP está también centralizando esa administración de recursos y lo reparte para todos, pero está focalizado depende mucho de la comunidad educativa. Exacto. Pero fíjate que en la experiencia personal que tengo es que en las subvenciones se paga por asistencia media, ¿cierto? Sí, claro. Niño que asiste, se te paga la subvención. O sea, el niño se enferma y el sostenedor deja de percibir subvención. Eso es una atrocidad, una cosa que el Estado no debiera hacer. Claro. ¿Ya? Y además debiera pagarse por matrícula. Exacto. Porque en el caso de la educación pública, tú no puedes, ¿no es cierto?, ¿qué culpa tiene el municipio, en este caso el SLEP, ¿cierto?, que los niños asisten a clase? Cuando tus gastos operativos siguen igual, cuando los sueldos igual hay que pagarlos, ¿me entiendes? Los gastos de luz, de todo eso hay que pagarlos. Entonces hay un mal concepto, ahí comparto contigo que es un problema político. Y lo otro es que el estatuto docente, en esos tiempos, señalaba que había que el profesor pagarle de derecho, que me parece súper bien, al perfeccionamiento y a los bienios por la cantidad de años de servicio. Claro. Pero eso la subvención no lo contemplaba, y ese debate nunca estuvo en la desmunicipalización. Claro. Muchos municipios, ¿me entiendes?, cayeron, ¿no es cierto?, en la deuda porque tenían que pagarle los horas de perfeccionamiento a los profesores y también los bienios, los años de servicio, y con recursos propios. Y más encima el Ministerio de Educación dice, no, nosotros le pagamos con la subvención de asistencia media a los alumnos. Y lo último que quiero señalarle es que el tema es tan delicado que no se vislumbra. Muchas comunas, y en el caso en la cual yo dirigí, disminuyó su población, disminuyó su cantidad de matrícula, pero hubo el contraste de que la dotación docente tiene mucho más años de servicio y por tanto tu planilla de remuneraciones era mucho más alta, pero con la baja matrícula tuviste menos ingresos. Claro. Y eso en algún momento, por un tema político, ¿no es cierto?, se desprestigió a todos los municipios por igual. No se hizo lo que están haciendo un poco ustedes, hacer un análisis más profundo, más serio, de que el sistema, ¿por qué falló el municipio? ¿Por qué falló? ¿Cuáles son las causas? Y ahí el Estado se lava las manos. Claro.
O sea, no es posible que se te pague a ti por la asistencia médica. ¿Qué pasa? ¿Te enfermas? Ojalá que no te enfermes, Cata. Voy a clase. Voy a pagar a clase. Pero bueno, muchas felicitaciones, chiquillos. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. A mí me parece súper bien que ustedes, más encima, ustedes son de la región de los lagos. Me imagino que se quieren quedar en su región. Sí, ¿cierto? claro, ¿O alguien sí. quiere emigrar? No, la verdad es que tenemos planes los tres de quedarnos acá. Yo me Sí. quiero volver a Chiloé, la verdad. Uno puede salir del lugar, pero el lugar nunca sale de uno, así que yo me Sí, devuelvo a claro. mi pueblo. Oye, pues esto no la firme. ¿Existe el Trauco o no existe? No me lo he pillado, pero dicen que sí. No he tenido el placer de conocerlo. Cuentan los antiguos que sí. ¿Qué hiciste? Muy bien. Qué lindo Machado, ¿ah? Es precioso. Oh, que falleció un gran amigo mío, Ramón Ramón Yáñez. Yáñez. Sí. Sí. Un admirador. Un grande Nachao, la verdad es que la cultura de Achao no sería nada sin don Ramón Yáñez, sí, la verdad es que sí. desde muy joven él empezó y dejó muy marcada la cultura de Nachao, igual allá Claro, el muy Caitú admirado con el Caitú y con todo lo que él ha logrado Con todo. y con todo lo que logró y que va a seguir logrando porque su legado Va a quedar quedó- eterno, ¿ah? va a quedar eterno. O sea, don Ramón Yáñez es realmente una persona muy importante en Yo, el el alcalde de Chonchi, siempre lo molesto. ¡Oh! Siempre digo, somos de Chonchi, no somos gente No nada, somos somos de gente Chonchi nada, nomás. somos de Chonchi Esa creación de Ramón. Sí, pues. sí, es verdad. O el Choño la Quebrada. Y a mí me contó Ramón que el Choño la Quebrada existió, es verdad. No, el tío Choño fue tío de mi colegio, del Liceo Insular. Él fue muchos años, era el primero en llegar, el último en irse, a las 6 de la mañana, el colegio abierto, las calderas calentitas. Lamentablemente lo perdimos hace un par de años atrás, se fue, estaba enfermo, igual cansado, él caminaba desde su casa hasta el liceo, fue un hombre que realmente quiso a todos los niños del liceo, tuve la gracia de probar algunos de sus dulces ahí cuando uno estaba triste en el pasillo, cuando nos retaban en el liceo, Obvio, y a mí que me retaban harto, ¿Por algo sería? sí, le mando un saludo a mi director, ya me conoce. Y no, él siempre fue una persona muy, muy carismática, muy cariñosa. El tío Choñito, la verdad, era muy tierno con todos nosotros. Así que cuando hay la cumbia del Choño de la Quebrada, Sí. acuérdense de Y Choño de la Quebrada era porque él venía de su casa caminando hasta Y había abajo. una quebrada, Y había una quebrada claro, que se llama exactamente. creo que la Costa de la Mayra. Ya. Entonces bajaba la quebrada y caminaba y llegaba al liceo. Oye, estos son niños, ¿qué gracia tienen? No sé, tenía parte de las vacas. Tienen vaca. Tenemos vacas afuera. Tenemos vaquitas pintadas todos solos. Todos son una vaquita Ese es nuestro brillo. Eso, muy bien. Nosotros todos los días, de las 9:30 a las 11:30 de la mañana, tenemos envío de Hermosón, ¿no? Ah. Sí, tenemos y también estamos con nuestro medio asociado, después, ¿no es cierto?, con País Lobo. Porque con Crónicas del Sur TV, la señal 236 de Mundo Telecomunicaciones llegamos a toda la región. Y yo me preguntaba de Achao que con la red 25 Sí, de Achao, de San Achao y Martín, ¿no? exacto. ¿Viste cómo llegaste acá? ¿Ves? Así que vamos a enviar la entrevista, ¿no es cierto?, al canal, a la red 25 para que te vean ahí en tu Ah, qué tierra. bueno, saludo a mi tata. Lela también. Muy bien, pues chiquillos. Muchas gracias. Cada uno de ustedes despídanse, por favor. Estamos con Juan Claudio despidiéndote y un saludo a los jóvenes, una motivación para los jóvenes. Sí, no, muchísimas gracias a quienes nos escuchan desde su casa. Creo que hoy día abordamos un tema muy importante para nuestra región, el tema educacional, así que agradecido con don Juan por recibirnos hoy día para realizar nuestra entrevista, con todos quienes nos escuchan desde sus hogares, y claro, motivar a los jóvenes que sigamos investigando, que sigamos profundizando las problemáticas que tenemos en nuestra región. Tenemos mucho que ver, mucho que estudiar, mucho antecedente que generar, así que motivarlo a continuar en nuestra región y a estudiar todas las problemáticas que tenemos como... Muchas gracias, regional. Juan Claudio García. Vamos, Jocelyn, una despedida. Bueno, muchas gracias por la instancia, don Juan. La verdad es que estamos muy contentos con nuestro trabajo, con lo que hemos llevado a cabo. Estamos muy orgullosos. Y también, hablando del contexto de Chiloé, esperamos que el SLEP que se está implementando Eso. sea bueno, tenga muchas cosas buenas. También le dejamos algunas recomendaciones en alguna entrevista y ojalá se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Y un beso a mi tata y a mi Lela. Y eso, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Y Cata. Igual aprovechar de agradecerle por la invitación, la verdad estamos muy felices de que esto haya salido del aula de la universidad y que haya podido ver la luz de alguna manera, esta investigación. Y agradecer también lo mismo que comentaba Jocelyn, muy pronto igual se va a implementar el de Osorno, el tema de la desmunicipalización. Así que igual esperar que puedan tomar nuestros consejos, percepciones que nosotros tuvimos y también agradecer a los colegios que nos ayudaron, que dentro de todo son anónimos, ya que para eso era la investigación, saber igual y no tener como conflicto de interés de alguna manera.
y agradecer a los colegios también que nos ayudaron y nos abrieron las puertas a cada uno de ellos. Sí. También dejar la invitación a que lean nuestro trabajo y si les interesa también pueden ver nuestras entrevistas en País Lobo y acá en Crónicas del Sur y que también se involucren en temas contingentes, sobre todo como lo son los SLEP en Yanquihue, prontamente Osorno y Chiloé. Muy bien, y yo quiero agradecerle a ustedes tres, muchas gracias por estar con nosotros, y ellos son los protagonistas del futuro. Y aquí está Osorno y Chiloé representados. Así que nosotros ahora vamos a repetir la entrevista al concejal Sebastián Almonacid del municipio de Puerto Montt, que lo hicimos ayer, y nos volvemos a encontrar en vivo en directo mañana. Y mañana tenemos un tremendo invitado, el rector de su universidad. Don Egon. Don Egon Montesino va a estar en vivo en directo mañana. Un gran referente de la descentralización. Y de la administración pública. El nuevo rector electo, ¿cierto? Ya asumido de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, chiquillos. Gracias. Estén muy bien. En el corazón de la Patagonia chilena nace un nuevo canal de televisión